Jóvenes, ¿qué tal están ustedes? Muy buenos días, estamos a las últimas semanas pues de sesiones de clases y esta vez estamos con un repaso, ¿no? De todo lo que hemos aprendido en clase. Bueno, en la clase anterior, jóvenes, habíamos hecho lo que es oraciones, ¿no? Oraciones eliminadas y hoy pues vamos a hacer lo que nosotros conocemos como oraciones incompletas. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un pequeño repaso sobre qué, sobre oraciones incompletas. ¿Pones? Ahí está. Oraciones incompletas. Rapidito un pequeño repaso para que ustedes puedan recordar. Las oraciones incompletas son ejercicios que están formados por enunciados breves, a las cuales se le han extraído uno o más palabras, con el propósito de ocultar una idea. Sabiendo el estudiante restablecer el sentido de la expresión, escogiendo la palabra o las palabras más pertinentes, o sea, las palabras que deben incluirse dentro de una oración. Jóvenes, ahí está. Además, jóvenes, tenemos el concepto de completitud. Dice, las oraciones incompletas es atendida como el sistema gramatical el que se ha oprimido de modo intencional uno o más términos. Entonces lo que debemos hacer nosotros es nuevamente, ¿no? Vuelvo a repetir, nuevamente restaurar el sentido de la oración. Darle sentido completo, ¿no? O darle, en todo caso, jóvenes, o incluir la palabra más pertinente, ¿ya? Ahí está. Entonces, tenemos, jóvenes, concepto de completitud, ¿no? Que es criterios, ¿no? Los criterios que vamos a usar. Ahí está, criterio de fondo. Este puede ver la coherencia de sus proposiciones y la compatibilidad de sus partes, ¿no? Entonces, ojo, todas oraciones tienen que tener compatibilidad, ¿no? Tiene que tener coherencia en sus proposiciones. Proposiciones son conjunto de palabras. Criterio de forma se manifiesta en la corrección gramatical. ¿Presente en qué? En la redacción. Cuando hablamos de corrección, jóvenes gramaticales, ¿ya? Consiste, pues, en todo caso, en la construcción gramatical desde un punto de vista sintáctico, ya que la palabra que completa la oración debe tener una correcta cohesión al resto. Es decir, debe completarse teniendo concordancia. ¿Y concordancia en qué? Tanto en el género, en el número, en persona, tiempo y modo. A eso también tenemos pues que tener en cuenta. Y también tenemos criterio de pertinencia léxica o fondo. El primero es coherencia contextual, que se aplica lógica y sentido, ¿no? De acuerdo al contexto. Y luego la precisión léxica, que sería el último de la pertinencia léxica, que consiste en la elección de palabras más adecuadas o del término que tenga el significado exacto, según el contexto de la oración. En la precisión léxica, jóvenes, en los exámenes de emisión puede venir hasta tres palabras que sí se pueden incluir dentro de la oración. Sin embargo, pues tenemos que elegir la más pertinente, la más adecuada, la que más, ¿no?, se asemeje o la que más cerca esté al contexto de la oración. Entonces tenemos que tener en cuenta todo eso. A ver, muy bien, hubo un error. Ahí está. Ejemplo, dice, en la CPREUNCH los estudiantes tienen más de triunfar. Entonces tenemos que, jóvenes, tenemos que buscar la alternativa correcta. ¿No? Entonces, en la CPREUNCH los estudiantes, acá atentos, tienen más oportunidad de triunfar. Puede ser. Los estudiantes conformistas tienen más deseo de triunfar. Los conformistas no tienen mucho deseo, se conforman. Entonces hay contradicción. Los estudiantes más inquietos tienen más ilusiones de triunfar. Los estudiantes más inquietos tienen más ilusiones. No, los estudiantes más inquietos creo que aún no tienen conciencia de poder ingresar. Los estudiantes más responsables tienen más posibilidades de triunfar. Entonces, eso vendría a ser, pues, jóvenes, la alternativa correcta. Los estudiantes más
responsables tienen más posibilidades de triunfar. Entonces la alternativa correcta vendría a ser la D. Entonces, continuamos rapidito. Métodos de solución que debemos tomar en cuenta dentro de las oraciones incompletas. Analizar el enunciado con el fin de identificar los rastros verbales, ¿no? ¿Qué falta? ¿Qué palabras falta? Ojo, hay que tener en cuenta si falta un sujeto, si falta un verbo, si falta un adjetivo. Ojo, también eso hay que tener en cuenta, jóvenes. Ya al momento de resolver estos tipos, pues, de ejercicios. Muy bien. Dice, a partir de los rastros, deducir mentalmente los términos faltantes restablecidos la coherencia inicial. O sea, dentro de la oración va a faltar palabras, ¿sí? Y antes que te vayas a las alternativas, ya busca qué palabra, jóvenes, puede ser más compatible dentro de la oración. Entonces ya tienes que estar buscando. Elegir la opción que otorgue plena coherencia en la oración. Entonces, los rastros verbales son pistas o huellas que el autor ha dejado a fin de no desaparecer totalmente la coherencia. Estructura del ejercicio. ¿Cómo va a ser, profesor, una estructura de un ejercicio? Dice, la presencia de un salvó sus vidas en él. La presencia de un túnel salvó sus vidas en el arenal. La presencia de un río salvó sus vidas en el pedregal. La presencia de un pozo salvó sus vidas en el pantano. La presencia de un árbol salvó su vida en el valle. La presencia de un oasis salvó su vida en el desierto. Entonces, pues jóvenes, en la estructura de un ejercicio, por ejemplo, vamos a tener lo que es las preguntas, ¿no? Los distractores y la respuesta. Entonces, aquí esto va a ser la oración que va a faltar en todo caso, ¿no? Las palabras pertinentes. Y esto vendría a ser las alternativas. Usted ya sabe. En la cual una de ellas va a ser la respuesta correcta. ¿Y cuál vendría a ser la respuesta correcta? La presencia de un oasis salvó su vida. ¿En quién? En el desierto. ¿Por qué? Porque tiene coherencia textual, precisión léxica y gramatical. Entonces tenemos que tener en cuenta todo eso. Criterios para resolver ejercicios de oraciones completas. Ahí está, precisión léxica. Para completar las oraciones incompletas debemos escoger la palabra cuyo significado sea más exacto para la oración. Entonces, ahí está la léxica. Dice, los obreros, el edificio dentro del plazo establecido. Los obreros. Entonces puede ser entregarán o construirán. ¿No? Entonces, a ver, hicieron, inventaron, innovaron, crearon, construyeron. ¿Cuál vendría a ser la alternativa correcta? Construyeron. Porque puede ser crearon, puede ser hicieron. Pero lo más adecuado es construyeron. La gramaticalidad, pues jóvenes, este criterio está relacionado con el sexo, la temporalidad, el número de sujetos intervinientes en la oración. O sea, como ya les he explicado anteriormente, género, número, persona, tiempo y modo. Dice, las carreteras fueron en las afueras de las ciudades por los transportistas. Las carreteras fueron. Entonces, ¿fueron qué? Entonces vamos a ver. Obstaculizadas, obstruidas, bloqueadas, conducidas, despejadas. Entonces, las carreteras fueron obstaculizados, poner obstáculos en las carreteras, obstruidos, no dejar entrar, bloqueados, conducidos, despejados. Entonces, las carreteras fueron obstaculizados en las afueras, ¿no? Entonces, todos, si bien están en plural, tenemos que buscar la palabra más pertinente y en este caso sería pues bloqueados. Las carreteras fueron bloqueados en las afueras de la ciudad por los transportistas. Coherencia textual, jóvenes, en la coherencia textual se aplica lógica y sentido común en caso del contexto. Caminaba después de su fracaso. ¿Cómo va a caminar después de su fracaso? Arduamente, cansado, alegre, afligido, lentamente. ¿Cómo cree que camina uno después de un fracaso? Afligido, porque es la alternativa correcta. Afligido es triste, melancólico. Ahí está, no va a caminar pues alegre. Jóvenes, ahí está. La cocina tradicional de la mayoría de los países asiáticos tiene como ingrediente básico el arroz. Este suele servir cocido para acompañar a otros alimentos vegetales, carnes y pescado.
Pero el arroz puede tener otras diferentes usos diferentes a los alimenticios. Con pastas de arroz, por ejemplo, se pueden hacer objetos decorativos. Además, cuando el arroz se muele, sirve para fabricar productos cosméticos, como ocurre con los polvos de arroz, que son utilizados por algunas mujeres para dar a su rostro el color pálido que las caracteriza. Entonces, ahí está. Entonces, hemos hecho pues, jóvenes, no pequeños conceptos, ¿no?, sobre oraciones incompletas. Entonces, vayamos pues, jóvenes, ¿no? Vayamos a resolver algunos ejercicios. Dice, el buen evalúa el aroma antes de prenderlo o prenderla. El buen, el buen sacerdote evalúa el aroma de la porción antes de prenderlo, pero una porción no se prende, una porción se le dice a una comida y se come, obviamente. Entonces, ahí está. Un buen estudiante evalúa el aroma de su puro antes de prenderlo. Un estudiante evalúa el aroma de su puro. Bueno, sí puede evaluar el aroma de su puro un buen estudiante. Entonces puede ser. Un buen hombre evalúa el aroma de su basura antes de aprender. Entonces, un buen hombre, ¿cómo vas a evaluar el aroma de su basura? No hay coherencia. Un buen ciudadano evalúa el aroma de sus autoridades antes de prenderlo. ¿Cómo vas a aprender a una autoridad? Entonces, no, ilógico. Un buen fumador evalúa el aroma antes de prenderlo. Entonces, un buen fumador evalúa el aroma de su habano antes de prenderlo. Entonces, la alternativa correcta, pues, jóvenes, aquí vendría a ser la alternativa E. Es un buen fumador. Ahí está. La alternativa E. Un buen fumador evalúa el aroma de su habano antes de qué? Antes de prenderlo. Pero no quiere. Ya, bueno, la E. Mientras corría, no se dio cuenta del, dice, intenso que ya le había insensibilizado la nariz y las orejas. Mientras corría, no se dio cuenta del aguacero intenso que ya le había insensibilizado la nariz y le mojaba las orejas. A ver, vayamos. B. Te dice, mientras corría, no se dio cuenta del viento intenso que ya le había insensibilizado la nariz y le azotaba las orejas. Bueno, puede ser. Dice, mientras, a ver, parece que ahí está. Mientras corría no se dio cuenta del calor intenso que ya le había insensibilizado la nariz y quemaba las orejas. Puede ser. Mientras corría no se dio cuenta, ¿no?, del frío intenso que le había insensibilizado la nariz y le congelaba las orejas. Mientras corría, no se dio cuenta del granizo intenso que ya le había insensibilizado la nariz y herido las orejas. Entonces, jóvenes, mientras tú corres, el cuerpo también se mantiene en una temperatura caliente, ¿no? Y mantenerte en una temperatura caliente hace pues que no puedas sentir mucho frío. Entonces, la alternativa correcta vendría a ser la alternativa D. Mientras corría no se dio cuenta del frío intenso, ¿ya?, que ya le había insensibilizado la nariz y le congelaba las orejas. Entonces, jóvenes, la alternativa correcta acá vendría a ser la D. A ver, sigamos. Muchos de, bueno, no se nota poco ahí, naturaleza que antes asombraba al, han dejado de hacerlo gracias al avance de la, entonces, ahí está. Muchos de los, dice, planetas,
A, planetas, astronomía. B, inventos, industria. C, enfermo, medicina. D, misterios, ciencia. E, milagros, religión. ¿Cuál vendría a ser la alternativa correcta? Obviamente, la alternativa correcta. Muchos de los misterios de la naturaleza que antes asombraban al hombre han dejado de hacerlo gracias al avance de la ciencia. Alternativa D. La forma de prepararse para el trabajo no es pensar en el trabajo, ni del trabajo, ni estudiar para el trabajo. Dice, ahí está. Entonces, la forma de prepararse para el trabajo no es pensar en el trabajo, ni conversar del trabajo, ni estudiar para el trabajo. Es buscar. Entonces no tiene nada que ver. Dice, charlar, aguardar, salir, practicar, hablar, trabajar, huir, obrar. ¿Cuál acá vendría a ser la alternativa correcta, jóvenes? Entonces dice, la forma de prepararse para el trabajo no es pensar en el trabajo. No es pensar en el trabajo. Ni hablar del trabajo. Ni estudiar para el trabajo. Es trabajar. Jóvenes, ahí está. Igualito, ¿no? La alternativa correcta vendría a ser la D. Ahí está pasando algo con la laptop, ¿no? Está dando un cortocircuito. Ahí está. Sigamos. 5. Debemos comprometernos a la verdad y hacer que la oriente a las relaciones sociales. Debemos comprometernos a qué vendría a ser. Decir, hablar, no sé o no. Entonces, ahí está. A ver, un ratito. ¿Qué estará pasando? Muy bien. Debemos comprometernos a, dice, definir la verdad y hacer que la paciencia oriente las relaciones sociales. B, inculcar, ¿no? Y sociedad. C, difundir, ¿no? Y justicia. Entonces, D, imponer moral. Concordar y razón. Entonces, ¿cuál debería ser la alternativa correcta? Otros podrían decir, disculpen, debemos comprometernos a inculcar la verdad y hacer que la sociedad oriente a las relaciones sociales. Entonces, la alternativa correcta aquí debe ser, jóvenes, debemos comprometernos a difundir la verdad y hacer que la justicia oriente a las relaciones sociales. 6. Dios dice, al, ha de librar del agua, pues las me libro yo. Dios me ha de librar del agua, pues de las me libro yo. Es un proverbio ya que eh, hemos escuchado muchas veces, ¿no? Hasta ahí en los logotipos de los carros, ¿no? Dios me ha de librar del agua, pues me la libro yo. Entonces, Dios me ha de librar de la agua, ¿cuál? Cristalina, opacas, saladas, dulces, pausadas, presurosas, mansas, turbulentas, ondas superficiales. Entonces Dios me ha de librar del agua mansa, pues de las turbulentas me libro yo. Entonces, alternativa correcta vendría a ser la alternativa D. Entonces, bueno, pues jóvenes, eso vendría a ser todo por el día de hoy. Vamos a seguir resolviendo los ejercicios en su plataforma Zoom. Que tengan un buen día, jóvenes, y nos vemos más a rato.